cuéntenos qué fue lo que pasó. Y no fueron, no asistieron, pareciera que no tienen la capacidad argumentativa de ir a debatir en contra de una reforma laboral a la que ellos supuestamente están en contra, pero no dejan conocer cuáles son sus argumentos. Para contarnos esta historia está el representante Alfredo Mondragón, que siempre está muy abierto a estar acá en Estrato Medio, a contarnos todo lo que pasa allí. Él se asistió claramente, él está allí para contar por qué es bueno la reforma, o por qué es mala, o qué proposiciones hay. O sea, para lo que les pagamos, para que vayan y cuenten por qué sí, por qué no, pero con argumentos. Representante Alfredo Mondragón, gracias por estar acá en Estrato Medio, bienvenido una vez más. Y bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, mira, saludos a todos, a todas, y invitarlos a que compartan masivamente este video, porque es la manera que podemos nosotros como, la ciudadanía, tratar de manifestar su descontento o su llamado de atención al Congreso de la República. En el Congreso de la República nos pagan para que debatamos, para que hagamos control político y para que definamos si una ley debe pasar o no. Pero esto debe ser sobre la base de participar, es decir, de hablar, de argumentar. Y lo que está sucediendo con la oposición, que se ha dado el carácter, según ellos, de inteligente, si fueran muy inteligentes, pues irían a plantear sus argumentos inteligentes a un espacio de otras personas que ellos creen que son menos inteligentes o que sus argumentos son menos válidos. Ellos viven defendiendo a las EPS a nombre de defender a la ciudadanía, pero defienden el negocio de los privados. Ellos viven defendiendo básicamente de que los trabajadores pierdan derechos laborales, porque de esa manera supuestamente los empresarios van a construir más empresas o van a emplear más personas. Esos son los argumentos de ellos, y uno dice, pues si son los argumentos, que vayan y los sustenten en las comisiones, en la plenaria. Pero lo que ha pasado durante todos estos días es que ante la ausencia de capacidad argumentativa, entonces deciden generar un ambiente para ausentarse, pero a ellos les siguen pagando. Es decir, si se ausentaran y no le pagaran, yo no estoy de acuerdo con eso de pagar por decisiones. Yo creo que se equivoca quien propone eso, porque eso en ningún momento logra garantizar la presencia de los congresistas o personas que estén en espacios colectivos. Pero lo que sí la ciudadanía tiene que saber es que le están pagando miles de millones de pesos a los congresistas, y han decidido una parte no despreciable salirse o no ir para que no avancen las reformas. Es decir, renunciaron a los argumentos y se dedicaron a las astucias y a las jugaditas. No, terrible, terrible, representante, lo que ocurrió, sobre todo porque vi muy temprano en su cuenta de Twitter que incluso estudiantes del SENA fueron, ¿no? Estudiantes del SENA fueron, pues porque también en la reforma laboral se habla acerca de estos contratos de aprendizaje. Recuerdo cuando yo fui aprendiz que me pagaban el 75% del salario mínimo hace unos 10 años, me acuerdo. Entonces, claro, los estudiantes del SENA van para ver cómo va cambiar esto, cómo va a cambiar el tema laboral. Y déjeme contarle una anécdota. Cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a la ministra del Trabajo, y yo le dije, ministra, he leído la reforma laboral y no entiendo cómo los congresistas van a atacarla si no hay por dónde. Percibo yo, ¿no? Percibía yo. Pues resulta que no la atacan, simplemente no van. No van y no debaten, es una vergüenza total. Es una vergüenza. Yo creo que es la táctica que ha asumido el vargallerismo. Recuerden que Vargaller, incluso en medio de la pandemia, cuando la gente estaba confinada, perdía sus empleos, se iba a las, pero sin tener ingresos, Vargaller lo que proponía es que para sostener la economía de las empresas era echar fácilmente a los trabajadores, quitarles las primas y disminuirles los salarios. Es decir, esa mentalidad de élite siempre rapaz, ponzoñosa contra los derechos de la ciudadanía, termina reproduciéndose ahora. Ellos presentan supuestamente reformas, no son contra reformas, y es que le quiten más derechos a la población, y les parece que es un absurdo cuando nosotros decimos que hay que recuperarle los derechos a los trabajadores y trabajadoras, derechos que le fueron quitados por Álvaro Uribe cuando llegó a la presidencia en el 2002. Y es que eso los aprendices de esta generación tal vez no lo recuerdan, ojalá lo estén estudiando. Pero cuando yo era aprendiz, en esa época, cuando llegó Álvaro Uribe Vélez, nosotros hicimos movilizaciones muy grandes, pero les valió huevo, qué pena decirlo, pero así, les valió cero. Lo que nos llevaron fue SMAT y policía para callarnos, no nos invitaban al Congreso a debatir, nos mandaban a la SMAT para que nos calláramos. Y lo que dio fue que nosotros pasamos, o los aprendices, porque yo tuve contrato laboral, teníamos
el derecho del salario mínimo de la época con todas las prestaciones sociales, es decir, cesantías. ¿Me ayudas con algo, con la música, por favor? Entonces, cesantías, derecho a pensión, le daba eso como experiencia laboral. Entonces eran unas garantías que llevan más de 40 años en el país, las destrozó Álvaro Uribe Vélez y ese Congreso de la República. Los jóvenes ojalá estudien eso, pero están yendo los aprendices del SENA. Recuerden que en estos días quisieron decir que los aprendices del SENA iban porque les estaban pagando a la movilización del 7 de junio, que no sabían lo que hacían, y entonces creen que porque son jóvenes son personas que no tienen ninguna capacidad de razonar o que no son capaces de tomar determinación o que no son capaces de mirar cuáles son sus intereses políticos. Hoy los aprendices de SENA estaban allá antes de las 7 de la mañana, que era la sesión, antes, allá, para defender el derecho del contrato de aprendizaje, pero incluso también han dicho a la ministra Gloria Inés que la monetización, es decir, la multa que pagarían los empresarios que no quieran contratar no sea inferior a la contratación, porque si no estarían desestimulando contratar aprendices. Pero hoy estamos allá y lo que empezamos a ver es que ahí sí no aparece el Centro Democrático, ahí sí no aparece Cambio Radical, porque como no tienen argumentos, entonces prefieren ausentarse y generar ese ambiente. Pero ayer